Bien, pues muchas gracias, Héctor. Saludos también, muy contento y muy agradecido por tu ponencia. Bueno, le damos ahora la bienvenida al siguiente ponente. Él es Walter de la Cruz Jiménez, de la diócesis de Ciudad Guzmán, Jalisco y Colima, licenciado en Teología Bíblica de la Universidad Gregoriana de Roma del 2016, uno de los más recientes laureados doctores de la UPM en México. En noviembre del 21 presentó la tesis con el título El rol de la mujer en el seguimiento de Jesús según Lucas 8:1 al 3, en perspectiva de género. Actualmente es muy apreciado profesor de tiempo completo en la Universidad Pontificia de México, con su especialidad en la lengua griega y en el Nuevo Testamento. Pues le damos la bienvenida y con mucho gusto nos disponemos a escuchar a Walter de la Cruz Jiménez. Adelante, Walter. Muchas gracias, Carlos, por esta amable presentación. Solo hay una precisión en cuanto a la diócesis es Ciudad Guzmán y no Colima. Es solo Ciudad Guzmán. Muy bien. Puedo compartir, ¿verdad? Bien. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, primero agradezco la oportunidad que me han dado de compartir por primera vez en este foro. Ya me habían invitado en otras ocasiones, no se había podido, pero ahora sí. Gracias a Dios. Saludo a todos los colegas, cordialmente a todos, especialmente a mis alumnos que están por ahí, y también a todos los participantes. Comparto con ustedes reflexiones sobre un tema que responden al tema general del ABM en esta ocasión, textos y temas de esperanza y de transformación social en la Biblia. He titulado esta ponencia Una mancuerna bíblica de esperanza para tiempos de restauración, la fe en Yahvé y la justicia social. Es un acercamiento a Isaías 58, 1-14. Unas claves de lectura para recibir esto con provecho. El enfoque es práctico porque toca la vida. Yo estoy convencido de que la palabra de Dios llega a fortalecer las estructuras de la vida en tiempos que requieren esperanza, la esperanza transformadora. Encontraremos en esta reflexión motivaciones de fe para avivar la esperanza. Es como decir, atizar la esperanza en el corazón. Es bueno tener esperanza siempre. Se dice que la esperanza no es pan, pero bien que alimenta. Es bueno tener esperanza, esa fuerza interna para transformar la vida. Entonces nos acercamos a este texto del tercer Isaías que estaba empeñado en torno a la obra de la reconstrucción espiritual y social de Jerusalén en torno al 520 a.C., en siglo VI a.C. Bueno, correctamente hemos aprendido que la fe, la esperanza y la caridad, como virtudes teologales, son componentes teológicos inseparables en el proceso histórico escatológico de la salvación del creyente. Eso lo sabemos bien. Fe, esperanza y caridad. Puesto que una deriva en la otra y las tres se afianzan, se implican y se reclaman mutuamente. Están bien amarradas, por decirlo llanamente. Sabemos bien que no hay fe auténtica si no se traduce en esperanza activa y en actos constantes y conscientes de caridad efectiva, sensible y cuantificable, como podríamos constatar en 1 Juan 3:17. Es decir, la fe auténtica lleva a opciones vitales, a decisiones, que se traducen en caridad y en esperanza. Se trata de fuerzas teologales concatenadas e inseparables, las cuales se visibilizan de forma consistente en la existencia concreta de la persona que cree de forma genuina. Es decir, se nota cuando una persona cree auténticamente. La auténtica fe es una fuerza positiva que genera en el corazón del creyente una esperanza transformadora que le estimula a trabajar con denuedo en favor del bien. Esto de con denuedo nos da una luz sobre la esperanza. La esperanza misma tiene que ver con energía, con el valor, con la decisión, con que se afronta la vida. O sea, es la fuerza para vivir. Lo que nos ancla en el sentido y le da aliento al corazón es la fuerza del corazón para transformar la vida.
Dicho en buena síntesis, las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, son fuerzas teologales. Teologales, es decir, venidas de Dios como dones que mueven al creyente a buscar y encontrar la salvación en los aspectos concretos de la cotidianidad. O sea que es muy práctico. Sin constituir una profundización teológica sistemática de la interrelación de esta trilogía de las virtudes teologales, mediante los oráculos que contienen su predicación, los profetas nos transmiten una poderosa y vibrante enseñanza sobre la necesidad de unir de forma coherente y lúcida la fe en Dios, la esperanza en la salvación presente y futura, y la justicia en las relaciones con la hermana y con el hermano que sufren. En ese sentido, un acercamiento al oráculo trito-isaiano sobre el ayuno, contenido en 58.1.14, desde la interrelación de las virtudes teologales según la perspectiva del profeta, da luz. Esto nos deja ver que la proyección de la fe en el Señor en aquellas acciones de justicia que buscan la igualdad y el derecho forma una mancuerna esperanzadora desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. De modo especial, en tiempos que urgen al creyente emplearse a fondo para reconstruir ciudades y reparar brechas. A continuación les comparto algunas consideraciones sobre Isaías 58.1.14. No pretenden agotar el tratamiento del oráculo, sino enfocarlo desde esta perspectiva que se me ha pedido, siendo prácticos. El texto, como punto de partida: grita con fuerte voz, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. El profeta como trompeta, que ya hace un eco del jubileo, llamado a la justicia. Denúnciales, porque consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino como si fueran un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Miren, el día de ayuno buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. El maltrato, un eco de la esclavitud. Egipto, Éxodo. Miren, ayunan entre peleas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. Ese es el ayuno que el Señor desea, el día en que el hombre se mortifica. Doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza. A eso lo llaman ayuno, día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora. Tus heridas sanarán rápidamente. Tu justicia te abrirá camino. Detrás irá la gloria del Señor, la salvación ligadísima a la justicia. Entonces llamarás al Señor y te responderá. Pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy. Si destierras de ti toda opresión y el señalar con el dedo y la palabra maligna. Si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, surgirá tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te guiará siempre, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre los cimientos antiguos, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no haces negocios en mi día santo,
si llamas al sábado tu delicia y honras el día consagrado al Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus negocios, entonces el Señor será tu delicia. Te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con la herencia de tu padre, Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Comienzo con algunas consideraciones. El mandato al profeta grita con fuerte voz como una trompeta. El shofar, como ciertos ecos del jubileo, liberación, una tradición robusta deuteronomista ligada a la justicia social. El oráculo comienza con una orden de Yahvé al profeta, su eficaz y poderoso instrumento que anuncia el juicio y llama a la conversión, para que denuncie con fuerza los pecados del pueblo, en el versículo 1. Kerá begarón al takshok, kashofar harem koleja, behaget leami pisham, ulebet Jacob hatutam. Como sabemos, los profetas, movidos por una profunda sensibilidad de fe, alzaron su voz como una trompeta, cuales soferim, que anunciaban el juicio justo de Yahvé, para denunciar el quebrantamiento de la alianza por parte del pueblo de Dios, como se puede ver en Oseas 8:1, en los profetas clásicos. El llamado a la conciencia para ver las injusticias. Y es que el profeta de Yahvé es un centinela, sofé, de la fidelidad al pacto con Dios y debe advertir a tiempo de las incongruencias de la fe del pueblo, visibles en las injusticias sociales, o sea, las incongruencias de fe del pueblo. Las incongruencias de fe están relacionadas con la falta de justicia y de solidaridad. Esto es muy útil para confrontarnos. Las incoherencias de fe, pequeñas o grandes, están relacionadas con la falta de justicia, de caridad, de solidaridad. Esto en la más pura línea profética veterotestamentaria. En el texto que nos ocupa, precisamente porque la transgresión del orden social justo acarreaba la desgracia sobre el pueblo y además provocaba la dilación del proceso de restauración de la catástrofe que había sido provocada por la dura experiencia del exilio. Por todo esto, el autor de Isaías 58:1-14 reelabora, resignifica la antigua tradición profética, como se puede ver en Miqueas 3:8, cuando el profeta dice: estoy lleno de valor, de espíritu del Señor, de justicia, de fortaleza, para denunciar sus crímenes a Jacob y a Israel. Solo que aquí lo presenta como motivo central en la observancia religiosa del ayuno, adaptándola al momento histórico al que respondía con su mensaje, la reconstrucción. La admonición del profeta parece irrumpir en una asamblea formada a propósito de una convocación de un ayuno solemne post-exílico, como puede verse en el Salmo 81:3, las convocaciones para ayunar y pedir el favor de Dios. Quizás ha acontecido en el contexto del proceso de reconstrucción de la devastación ocurrida en el proceso de extradición a Babilonia. La necesidad de reconstruir, de transformar el desastre y la ruina del pueblo en la época del post-exilio, en el cual se sitúa, mediante la práctica de la justicia, se trasluce en la composición del oráculo. Ahí hay una necesidad de reconstruir, de transformar, de caminar a un nuevo horizonte. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino. Beoti yom yom yidroshun bedad derachai yechpatsun kegoi asher tzedaka asa umishpat elohav lo atzav yishaluni mishpetet tzedek kirbat Elohim yechpatsun. El problema que detona la fuerte reconvención profética es porque hay una rebelión interna espiritual del pueblo contra Dios, puesto que los creyentes se acercan a él con actitudes piadosas externas, pero con la condición real de ser transgresores del orden social justo,
al buscar solo sus intereses. Ahí está el quid. El buscar solo sus intereses, olvidándose del bien común, creyendo que con solo invocar a Yahvé con largas oraciones y ayunos y con el cumplimiento fiel de los rituales penitenciales establecidos, obtendrían la solución a sus interesadas demandas. Esas larguísimas oraciones seguramente tendrían mareado a Yahvé. ¡Wow! En el fondo, los orantes manifiestan un craso egoísmo, crasísimo, al esperar una respuesta a sus necesidades personales. Parece ser que en lugar de construir la unidad de la comunidad mediante las relaciones socioeconómicas justas entre el pueblo del postexilio, se había dado cabida a las discordias y envidias, a los pleitos provocados por la persecución de los propios intereses, el conflicto de intereses. Sin duda que los creyentes ejecutaban el ritual del ayuno correctamente, vistiéndose de saco, bañándose de ceniza y doblando la cabeza como un junco. Sin embargo, les faltaba la vivencia de una fe concreta proyectada en la caridad, lo cual desvirtuaba aquellas expresiones piadosas en huecas manifestaciones, carentes de genuina humildad y humanidad, poco humildes y poco humanos, muy injustos. Isaías deja ver que en aquel proceso de restauración que debe pastorear en la época a la cual responde con su oráculo, la búsqueda piadosa de la voluntad de Dios por parte de los creyentes en Yahvé se revela desligada de la práctica de la justicia. Su auditorio se manifiesta muy piadoso, pero poco caritativo, como a veces pasa entre nosotros, muchas veces. Se dice en algunas partes, mucho predicar y poco trigo dar. Es verdad que sí oran y piden consejo y discernimiento, sea por parte del sacerdote o del profeta. Escudriñan las palabras. No obstante, la justicia es la gran ausente en sus énfasis y preocupaciones vitales. En este sentido, el oráculo revela que la conducta piadosa, desprovista del contenido de caridad, desagrada al Dios. El clamor profético es fuerte, porque aquellos inadecuados creyentes escudriñaban escrupulosamente la voz del profeta, las palabras del sacerdote, para conocer los oráculos, pero no practican la justicia en sus relaciones socioeconómicas. Como sabemos, la abstención de comida fue practicada como preparación para recibir la comunicación divina, como se puede ver en Éxodo 34:28, en Primera de Reyes 19:8. Y al hacerlo confiaban en recibir el favor del Señor. El profeta reconoce que piden sentencias justas y desean tener cerca a Dios. Y como los orantes cumplían los rituales, se sienten con derecho de reclamar que Yahvé no hace caso de sus ayunos y mortificaciones. Lama sabnu, velo raíta. ¿Para qué ayunamos si no ves? Te están diciendo, estás ciego, ¿no ves? Es un reclamo fuerte. Ininu napshenu, velo te da. Mortificamos nuestro ser, nuestro ser, y no te das cuenta. La regularidad de los ayunos públicos, antes reservados a los tiempos de la calamidad nacional, como se puede ver en Jeremías 36:9, en Joel 1:14, el capítulo 2, en tiempos del postexilio, llegó a ser una práctica habitual del calendario litúrgico, testimoniado en Zacarías 7:1 y siguientes, 8:19, para rogar por la bendición de la pronta restauración de la situación de bonanza del pueblo. Es decir, ayunan para pedir que venga la bonanza. Parece ser que la inconformidad expresada en el lamento reportado por el oráculo trasluce la situación de una restauración tardía y tardada. Tardaba mucho y se prolongaba. Por lo que la demanda a Dios por su dilación en la bendición, al no aceptar las oraciones y ayunos, tiene la apariencia de razonable. Ayunaban y no se veían resultados.
No obstante, la respuesta profética firme de Isaías, dada en los versículos 3 al 4, 5 y 7, que es el corazón del oráculo, desenmascara la hipocresía y la insinceridad de aquellos piadosos observantes del ayuno, los cuales buscan su propio interés y no la voluntad de Dios. Y por si fuera poco, además, maltratan a sus servidores. Es un reclamo que hace eco de la situación de esclavitud de Egipto. Al sentirse dueños y señores absolutos de las personas que trabajan para ellos, los pobres, es decir, los oprimen, los aprietan, los maltratan, los tratan mal, no como hermanos. Y dice la palabra, ese es el ayuno que el Señor desea, el día en que el hombre se mortifica, doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza, a eso lo llaman ayuno, día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero es este, y comienza a enlistar una serie de acciones concretas. 1. Abrir las prisiones injustas. Hacer saltar los cerrojos de los cepos. 2. Dejar libres a los oprimidos. Y así, romper todos los cepos, las esclavitudes. Compartir tu pan con el hambriento, que eso da esperanza. Hospedar a los pobres sin techo. Vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Los ecos de los profetas preexílicos acerca del sacrificio se traslucen en las directrices del ayuno agradable al Señor, como puede verse en Isaías 1, 12, 17, Amós 5, 21, 25, el profeta de la justicia social, Miqueas, de los profetas viejos, clásicos. Aunque aquí se transparenten con un tono más homilético, ya en ambiente de una congregación litúrgica. Si bien la línea de la justicia se manifiesta menos fustigante, el chicotazo es menos insistente, no obstante, no pierde aquella hondura que cala en las conciencias de un auténtico creyente. Un auténtico creyente siente en su conciencia el llamado de Dios. Porque un auténtico creyente es justo, un auténtico creyente es solidario, un auténtico creyente es misericordioso, como opción de fe, porque cree en Yahvé. La tesitura del mensaje, similar a Zacarías 7, 1, 14, donde dice, hagan justicia de verdad, que cada uno trate con amor a su prójimo, no opriman a viudas, huérfanos, emigrantes y necesitados, que nadie piense en hacer maldades contra su prójimo. Indica el contexto de la época post-exílica. Las orientaciones proféticas del oráculo isaiano van direccionadas a sacar a los ayunantes del egoísmo, del círculo vicioso de sus propias necesidades. No veían más allá de su ombligo o de sus necesidades particulares, para concentrarse en las de los otros, de modo especial de los pobres y sufridos. El oráculo revela que la equivalencia del ayuno con la compasión y solidaridad hacia los desfavorecidos es querida por el amante corazón de Dios. El mensaje del oráculo enseña sobre las prácticas de mortificación clásicas, como se testimonia en esos textos que están allí, que aun cuando sean movidas por la fe y la piedad, son siempre inútiles ante los ojos de Yahvé si no van acompañadas de la caridad efectiva que da esperanza y sosiego a los pobres. Porque dar de comer a un pobre es darle esperanza, es darle fortaleza. Y además es un acto de justicia, porque significa darle lo que necesita en ese momento. La fe inyectada en las acciones justas transforma esperanzadoramente la realidad desoladora y devastada. Por eso tenemos en la fe un potencial de transformación y una fuente de esperanza. Aquí puede verse que el esfuerzo de ayunar solidariamente tiene siempre relevancia social. Esto del ayuno debe tener un apellido, ayuno solidario, que busca la justicia. Esto es muy adecuado para la Cuaresma. De hecho, este texto resuena en ese contexto. Comer a lo pobre para que coma un pobre. Que no es solo abstenerte de algunas cosas, sino sentir lo que siente el pobre
Y con aquello que no gastas, dárselo a un pobre para que coma con dignidad. Porque todos seremos iguales cuando todos comamos lo mismo. Mientras no, hay injusticias. Todo lo demás son palabras. El ayuno solidario va más allá del autosacrificio infligido, cuyos beneficios se quedan solo en la esfera del sujeto creyente, egoísticamente. Como en griego, sabemos que la diátesis media es la diátesis egoísta, se queda en la esfera del sujeto. Parecería que este ayuno es así, se queda en la esfera del sujeto. Naturalmente, que dar de comer al hambriento y dar vestido y techo al que no lo tiene implica un sacrificio, sí, porque hay que trabajar, todo cuesta. Y un esfuerzo de desprendimiento, pero es lo que transforma y da esperanza al que lo recibe. ¿Por qué? Porque cambia la realidad. Porque abre esperanza y porque da fuerza. Las acciones de justicia que pide Yahvé son el corazón del llamado a la conversión de los piadosos externos. Y tienen que ver con el rescate de los oprimidos y con la satisfacción de necesidades de primer orden para humanizar la existencia. Haciendo tales acciones es como la realidad de la comunidad que ha sufrido la calamidad se transforma, restaurando las relaciones comunitarias de igualdad y fraternidad. Condición para que la esperanza de la restauración global del pueblo de Dios se realice. Es decir, la fórmula es la justicia. La fórmula de deuteronomista es la justicia para la restauración. En la visión del oráculo isaiano, la provisión de comida, de techo y de vestido a los necesitados es equivalente a la liberación de los oprimidos por las carencias y males. Para Isaías, en la línea de la más pura tradición deuteronomista, lo importante es que el creyente no se esconda a sí mismo de las necesidades de los carentes, o sea, no sacarle la vuelta a la necesidad, hacerse sordo, esconderse a sí mismo, es hacerse como que no sabe, es sacarse, hacerse a un lado. No es no desentenderse. Si haces todo esto, que son cambios concretos, entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Atzibaka, Kashahar, Oreja, Barujateja, Nejera, Titzmach, Bejalej, Lefaneja, Tzitkeja, Keboda Donai, Yasfeja. El oráculo de Isaías muestra que la salvación va ligada a la transformación de la realidad social de los pobres y marginados. Ahí está anclada la esperanza de la salvación. En última instancia, el horizonte esperanzador que se describe es consecuencia de la fe caritativa, puesto que haciendo práctica la justicia en las obras de caridad, la consecuencia inmediata es la escucha de la oración y la curación de las propias heridas, como un acto reflejo, de rebote. La condición de Yahvé para quitar todos los yugos que oprimen al creyente y orante es que se destierre de él y de su entorno todo tipo de opresión y de malicia. Esto es profundísimo. Destierra de ti, arranca de raíz todo tipo de opresión y de malicia. Ahí habría que emplearse a fondo buscando la raíz. Porque puede pasar como los bejucos, que los cortas, los podas, no hombre, vuelven a crecer. Una plantita que acaba los cultivos, solo porque el que cultiva no sabe arrancarlo de raíz o no lo arranca. Arrancar de ti todo tipo de opresión y de malicia es trabajar en la propia conversión. En última instancia, desde el punto de vista del profeta, lo importante es dar del propio pan al hambriento y saciar el estómago del necesitado, como se ve en el versículo 10 del oráculo,
para que surja la luz en medio de las tinieblas. La promesa de las cosas buenas del versículo 11, o sea, la guía del Señor, la saciedad del hambre en medio del desierto cuando estés en aprietos, el fortalecimiento de las estructuras personales, los huesos, va a estar fuerte, firme, junto con la promesa de garantizar la abundancia y fertilidad, que son signos de prosperidad, está unida a la acción concreta de reconstruir las viejas ruinas, de edificar sobre los cimientos antiguos. Será reconocido como reparador de brechas de ciudades. Ese título se te dará. De este modo, el que cree en Yahvé y espera en sus promesas ha de convertirse en un convencido y tenaz reparador de brechas y restaurador de casas en ruinas. Convencido y tenaz. En otras palabras, la fe en el Señor, anclada en la esperanza de la salvación, se conecta con la transformación de la realidad social de la comunidad donde se desarrolla la vida. O sea, hay que aplicarse a trabajar por la justicia para conseguir la salvación. La última parte del oráculo, los versículos 13 y 14, da la clave para que el pueblo saque las fuerzas necesarias para restaurar la prosperidad previa, dado que hasta ese momento no encontraba en las prácticas ordinarias el tiempo, la energía y los recursos necesarios para la anhelada transformación. Aquí aparece el Shabbat como el espacio de encuentro y de recreación de la propia realidad personal para proyectarla en la vida. Detén los pasos en el Shabbat, honra al Señor, no interés en los negocios que niegan el ocio o el descanso. La reconstrucción de las murallas y caminos que habían sido arrasados por el embate de las tropas que llevaron al pueblo al exilio encuentra en el Shabbat el espacio frontal que da fuerzas y recrea las cosas, o sea, el culto, como fuente de recreación. El largo proceso de restauración, transformación de la catástrofe, tiene en el respeto a la voluntad del Señor una de sus claves. Él es el Señor, Él es el dueño de todo, de las fuerzas incluso. Además de la abstención de los propios placeres, si lo honras, absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus negocios, bueno, entonces hablamos, dice el Señor. La enmienda de los caminos comunitarios tiene su columna vertebral en la corrección de las propias opciones de vida. ¿Por qué no cambia la sociedad? Porque no cambiamos nosotros, o sea, en el fondo. Porque tenemos la columna desviada, es decir, no nos soportamos. O estamos cuidándonos bastante solo los propios intereses. Lo vuelvo a decir, la enmienda de los caminos comunitarios tiene su columna vertebral en la corrección de las propias opciones de vida, como insiste Francisco. De ese modo vendrá la prosperidad para todo el pueblo de Dios, pues el egoísmo de los pudientes, revestido por la falsa piedad, mantiene la ruina del pueblo. Porque alguien puede ser muy beato, muy rezandero, pero muy injusto y muy inhumano. Y eso no checa con la fe en Yahvé. Son ellos quienes pueden ayudar a que se acelere el proceso de restauración, no solo de las murallas, sino de las condiciones de prosperidad del pueblo, los pudientes. El clímax del oráculo alude a tradiciones clásicas del bienestar. Sin la transformación del orden social, donde las necesidades de los pobres y marginados sean atendidas, las esperanzas de salvación se diluyen. Es decir, nos salvamos en comunidad, no nos salvamos solos. Sin embargo, si se cumplen, todo entonces se convierte en un escenario pletórico de luz, de abundancia, de comida y agua, de restauración y salud, de vigor. Tales metáforas anuncian el orden nuevo, forjado por los creyentes que esperan en el Señor y transforman los destrozos que han dejado los embates de la historia. Algunas consideraciones para los tiempos de reconstrucción en los que nos encontramos. La pandemia y la pospandemia que vivimos desafían la visión creyente de la existencia. Estamos en tiempos de reconstrucción. Necesitamos reparadores de brechas.
El desafío de la restauración del bienestar y de sus brechas se plantea para todo aquel que espera la salvación. El oráculo enseña que la fe en Yahvé, de acuerdo a la teología deuteronomista, si es auténtica, se expresa en la búsqueda de la justicia y del derecho. Es medible y verificable en lo concreto de la existencia, tal como lo deja ver la enumeración de las acciones justas que transforman la realidad y crean un horizonte de esperanza. Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no despreocuparse del hermano, no desentenderse, hacerse como que nada pasa. Para nosotros, creyentes en Cristo, es evidente la conexión de Isaías 58, 6, 7 con el horizonte escatológico de la salvación, tal como se muestra en la revelación del juicio final, la esperanza de la salvación. En efecto, los ecos de Isaías 58, 1, 14 pueden ser escuchados poderosamente en la escena del juicio final de Mateo 25, 31, 46, quien pudo tener como trasfondo el texto isaiano, ecos al menos. Jotan de él, cejo juiosto anthropu, ente doxe autu, caipantes, joyángelo y meta autu, tote, cafise y epithronu doxes autu, caisina ceson taien prosten autu, panta taerne, caieforise y autu, sapalelon, hosperjopoimena foritse y taprobata potornerifon. Caistese y tamen probata exdección autu, taderifia ex evonimon. Tote, erei, jovasilevs, tois exdección autu. Defte, hoyevlogemeno y tu patrosmu, cleronomesa teten geto y masmenen jimin basileyan apocataboles cosmu. Beina sagar cayedoca temoy fagein. Edit cesa, cayepotisa temen. Seno semen cay sinegage temen. Kimnos cay perivale temen. Escenesa cay epeskepsas temen. En filaque, emen, cayelza te prosme. Tote. Notemos cómo entonces. Apocrices son tallauto joidicayo y legontes, joidicayo, los justos. O sea, los que dan lo necesario. Kirie, potes eidomen peinonta cae ethrepsamen, edipsonta cae epotisamen. Pote de seidomen xenon cae sinegagomen, egimnon cae perevalomen. Pote de seidomen ascenunta, en filaqueca y elzomen prose. Cae apocriceis, jovasileus, erei autois. Amén, lego jimin, efjoson epoyesate genitu tonton adelfon muton elagiston, emoyepoyesate. Tote, erei, caitois exegonimon, por eveste apaimu, hoi caterameno y estopur, to aionion, to getoi masmenon to diabolo, caitois angelos autum. Epeina sagar cayu quedó catemo, moi fagein, edipsesa cayu que potiza teme. Seno semen cayu sinegage teme, himnos cayu perievale teme, ascenes cayen filaque, cayu epeskepsas teme. Tote, apocriceson tai kai autoi legontes. Kyrie, potes eidomen peinonta edipsonta exenon, egimnone ascene en filaque cayude con esa men soy. No te asistimos, no te servimos, no te diaconamos, no te servimos, no te ministramos. Tote apocricese tai autois legon. Amen legimin efjosonu que poyesate genitu tontonelagiston, ude emoye poyesate. Peleuson tai jutoi eiskolas in aionion, hoi dedica hoy es eizoen aionion. Se puede ver la balanza en el fondo, el equilibrio y las opciones, los justos, los injustos. El camino de la justicia como vía de salvación, la injusticia
La salvación futura, el cumplimiento de este ayuno que busca la justicia es fundamental como criterio de salvación o de condenación. La esperanza de la salvación futura viene como resultado de determinadas acciones sociales transformadoras que impactan en las relaciones de igualdad entre los hermanos. O sea, lo que haces o dejas de hacer tiene una consecuencia social siempre. Desde el mensaje de este oráculo isaiano, el futuro de la salvación está condicionado por el destierro de toda opresión social. Reconstruir también internamente, sobre todo. El hombre y la mujer de Dios, cuando ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Y adelante. ya te escuchamos, adelante. Que falló el internet. Esa respuesta profética a la queja de aquellos judíos inconformes porque sus prácticas piadosas, en especial el ayuno, no fuese atendido por Dios, es contundente. O sea, es duro y a la cabeza. El profeta les recuerda que la bendición de Dios implica un compromiso con la justicia, que hagan lo correspondiente. De este modo, el verdadero ayuno como práctica de fe, con una conducta ética aceptable en relación a los pobres y desprotegidos, quienes deben experimentar la transformación de su situación existencial. La enseñanza para nosotros es valiosa. Los creyentes huecos e injustos, que abundan, al buscar sus propios placeres y negocios, retardan el proceso de recuperación social. ¿Por qué tarda tanto la recuperación del mundo respecto a la situación de la pandemia por COVID? ¿No será en el fondo la falta de justicia y equidad en el reparto de insumos y de recursos como las vacunas y los tratamientos? ¿No será que esconde bastante egoísmo y deshumanización y falta de auténtica fe? ¿Encontrará fe el Señor cuando llegue? La palabra de Dios nos invita a la transformación social resultado del emparejamiento de las condiciones económicas entre pobres y ricos, que trae consigo un nuevo horizonte de esperanza y de salvación para todo el pueblo. Toca la vida y la transforma. La reconstrucción del tejido social, económico y relacional en el pueblo depende de la reconstrucción interna de los corazones, o sea, la conversión, reconstrucción interna de los corazones, con el componente de la fe activa y comprometida, manifestada en acciones solidarias de justicia hacia los más débiles y desprotegidos, de acuerdo a la más pura tradición profética. Cristo. Y ahí terminaría. Inspirados en el oráculo, cosechemos las mociones fraternas y proféticas para la reconstrucción de nuestra vida. Eso sería mi aportación. Muy bien, Walter, muchas gracias. Valoramos mucho tu ponencia y tu examen y tu análisis y tu compartir este texto sobre la justicia social en relación con la fe. Y bueno, pues abrimos el micrófono para todos aquellos que quieran participar. Quieran participar, recuerden ahí, activen su micrófono y vamos a enriquecernos y compartir con Walter.
Muy bien, adelante, hermanita Rosario. Buenos días para todos, un gusto saludarlos y verlos por este medio. Muchas gracias, Padre Walter. Excelente exposición y creo que me ha hecho mucha resonancia el hecho de esta ponencia, porque creo que de alguna manera sí nos hace ver que la esperanza sí ayuda a transformar, pero es una esperanza con una caridad solidaria, como usted lo decía. Sí me hizo mucho ruido el hecho de este oráculo con los Salmos 15 y 24, cuestión que también he trabajado un poco, y cómo buscar entrar en la presencia de Dios y subir al Monte Santo requiere cierto de algunas actitudes, no solo estar en su presencia, sino cómo y por qué estar en su presencia. Y creo que aquí le ha dado muy bien al clavo al decir que va más allá de ver mis propias necesidades, no solo son actitudes piadosas externas, sino realmente una actitud, una búsqueda de la voluntad de Dios sincera. Entonces, cierto que no basta la fe, no bastan muchas oraciones sin la caridad. Mencionaba por allí que dar lo que se necesita. Justicia prácticamente es dar lo que se necesita. Me gusta esto y de lo que necesita la persona, ¿no? Mi prójimo. Y algo que me ayuda o que me da luz es dar lo que necesita mi hermano, aunque a mi juicio no lo merezca. Eso sí sería pegarle mucho a lo que es la caridad divina, como Dios la pide, y entonces eso sí hará brillar mi luz. Entonces eso sí, mi esperanza y mi caridad, mi esperanza sería salvadora y transformaría la realidad social, haciendo práctica la justicia. Entonces, felicidades y no sé si realmente encontremos a lo largo de la Sagrada Escritura y aunado aquí con los Salmos 15 y 24, subir a la presencia de Dios, que muy claramente nos dice el de conducta íntegra. Y sería, creo yo, esta conducta íntegra que actúa con rectitud, es decir, que actúa con caridad. Haciendo esto, entonces sí, se logrará transformar la sociedad cuando no vea yo mis propias necesidades, sino las necesidades de los demás. Muchísimas gracias y no sé si realmente hay alguna conexión, creo que hay bastante con los salmos, que es una petición de Dios a lo largo de la gran parte del Antiguo Testamento. Gracias. Me ha estado sacando el internet en 2 o 3 ocasiones, una disculpa. Está fuera de mi alcance. Muy bien, Marco Antonio. Sí, padre Walter, muchas gracias por su aportación, por su conferencia. Me dejó muy marcado una frase que dijo durante la conferencia, el ayuno solidario, que es el que ayuda al tejido social, y me hizo pensar en algunas implicaciones que puede tener esta frase, ¿no? Sobre todo en relación a la Eucaristía, a la lectura orante de la palabra. Concluía diciendo usted, seremos iguales cuando comamos lo mismo. Y yo hacía esta implicación, Eucaristía y pan de la palabra. Tenemos celebraciones muy bonitas, leccios, asambleas de liturgistas, asambleas bíblicas. ¿Cuáles serían las implicaciones sociales? Sería la pregunta, porque creo que aunado con el tema anterior, Dios es pobre, se anonadó, y esto es un halago en la cultura tarahumara, y nosotros en ocasiones como que olvidamos estas implicaciones sociales de la Eucaristía, de la liturgia, de la lectura orante de la palabra. ¿Cuáles implicaciones encontraríamos en Isaías, que hizo también esta lectura? Bueno, en relación solo un comentario previo. A las alusiones a los Salmos 15 y 24,
Me parece muy interesante los ecos que encuentra la doctora Rosario, me parece muy interesante. Es que no lo pude conectar porque me salí de la sesión. Y respecto a esto, pues sabemos que está conectada el culto con la justicia desde la más pura tradición profética, en la cual Jesús también se coloca. O sea, cómo hacerlo, llevarlo a la justicia, la misericordia, tener el corazón del pobre y tener el corazón al pobre. Ser pobres por opción, evitando la acumulación. Y la medicina está en la solidaridad, ahí está el bálsamo. Tomando decisiones, compartir, porque el compartir es la lógica del reino de Dios, es el compartir. Acumular, ¿no? Va por el contrario, está fuera de la lógica del reino de Dios. Y si en la Eucaristía se anticipa el reino, pues debemos hacer vida la lógica del reino, compartiendo. ¿Sí? Es concreta. Y esto del ayuno solidario, yo siempre lo he pensado así, el ayuno debe ser solidario. La cuaresma misma no es cuestión de menú, es una cuestión del corazón. Lo hemos reducido lamentablemente, pero debemos ir hacia los pobres, hacernos pobres, y ahí está el reto también, es conversión, es renuncia a la ambición de poder, al dominio, porque naturalmente tener sí da seguridad, siempre. Si tienes, te sientes seguro, te sientes fuerte, a propósito de las fuerzas del Shema. Si no tienes, te sientes débil. ¿Dónde está la verdadera confianza? ¿Por dónde diría la solución? Proyectos concretos de solidaridad. Es más fácil organizar la solidaridad, es decir, pedagógicamente es más fácil conectarse bien a un proyecto solidario sin falsos contactos, que en el sentido auténtico, leímos Inen, es hacer misericordia, hacer justicia. Sí, falta mucho por conectar el culto con la justicia, con la vida. Dar trigo, ¿verdad? Lo que se ha dicho mucho predicar y poco trigo dar. Pues esto es muy común en los que usamos, incluso en los que servimos a la palabra. Bueno, es lo que podría decir, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues tenemos a María, que está muy activa, la participante. María, con toda confianza. Estoy muy activa porque están fabulosas todas las ponencias. Bueno, usted habló mucho sobre la pobreza. A mí la pobreza que más me preocupa es la pobreza espiritual, que lleva pues a una muerte espiritual. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es que esté muerta en vida. En este sentido, usted habló de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y no sé por qué me acordé de algo que yo he tratado de desarrollar en mi persona en los últimos años, que son las virtudes cardinales. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y esto es bien importante porque si este cambio no empieza dentro de uno mismo y de cómo empiezas a visualizar el mundo, es muchísimo más complicado empezar o querer que cambien las cosas. Usted habló de que estamos en una etapa de reconstrucción, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y muchas veces esa reconstrucción nos puede llevar también a una reconversión, o sea, ver la realidad de una manera un poquito distinta. Y me vino a la mente algo que es muy básico, pero pues Jesús nos lo enseñó Jesús nos lo enseñó y nos lo enseñó de manera muy básica, y yo creo que lo hacemos todos nosotros como católicos todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro. Y es dos frasecitas que a mí me encantan. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si no caemos en la tentación y hacemos todo
que está en nuestras manos para librarnos del mal, yo creo que es muchísimo más fácil no morir espiritualmente, que eso es terrible, porque en el momento en el que no te duele lo que ves y no te duele lo que están las personas que están a tu alrededor, pues tu existencia es nula. ¿Para qué vives? Sí, de acuerdo. La lógica del Padre Nuestro, algunos de los estudios que se han hecho desde la retórica bíblico-semítica, ven cierta correspondencia entre estar en el reino y alejarse de la tentación. O sea que cuando estás en el reino no estás en la tentación. Y cuando estás en la tentación te alejas del reino. Y cuando se santifica el nombre de Yahvé, del Señor, se aleja el maligno. O sea que son correlaciones y finalmente son opciones de vida. Son opciones. Yo digo que la justicia es tablita de salvación. O sea, la justicia tiene que ver con la salvación y la injusticia tiene que ver con la condenación. Es una opción personal. Muy bien. Walter, me llamó la atención algo que decías. Los pudientes pueden cambiar la situación de pobreza de otros. Y relacionaba un poco lo que comentaba Juan López Vergara hace rato, donde decía que la pobreza no se mide por la cantidad de bienes, sino por la relación de bienes que uno tiene. No sé si el profeta, o este texto que profundizaste o en tu reflexión, cómo hacerle para que la persona que tiene lana o que tiene recursos y que se muestra solidario con el otro, pues no se sienta como que es el que va a salvar la vida al pobre, en la línea del paternalismo o en la línea de una tranquilidad de conciencia, que dice, bueno, pues por lo que tengo y lo comparto, pues yo y ahora sí tengo mi tranquilidad en la conciencia, o que voy a ocasionar ser así como el padre que le da al otro pobre y crear o fomentar el paternalismo, ¿verdad? No sé si de eso algo quieres comentar algo, ¿verdad? Sí. Bueno, el título de reparador de brechas por ahí da una luz en este sentido. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas, porque es una acción estructural. Reparar brechas requiere trabajo de equipo, requiere cuadrillas, faenas, manos, pero se requiere recursos. ¿Quién va a pagar? Estructuralmente, pues hay que invitar al trabajo. Restaurar casas en ruinas, pues es poner manos a la obra, generar trabajo. Si generas trabajo, generas dignidad, porque el trabajo es fuente de bienestar y de salud. El que tiene trabajo es digno, se dignifica y se siente pleno y va consiguiendo lo propio. No se trata de resolverles la vida o de darles, porque tampoco es sano y no está conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con generar oportunidades que reestructuren. Porque hay quien lo puede hacer. El texto ese de Lucas 19, Zaqueo, cuando habla del sicómoro, es también una alusión a él mismo, al rico puro que se convierte porque devuelve lo robado, porque toma decisiones en relación a la justicia y además porque este árbol era muy útil, daba sombra, daba fruto para el forraje, tablas para construir las casas, es decir, pues ahí tiene. Y tiene porque, o sea, puede ayudar porque sí, tiene recursos. Es posible que genere actividades, que genere trabajo bien pagado. O sea, de ahí mejoras la vida, por supuesto. No es que se sienta el Salvador, sino un hermano que comparte con los demás. Pienso que en ese sentido la doctrina social de la Iglesia ayuda bastante y todas las reflexiones posteriores, ¿verdad? Y aquí yo encuentro una luz, reparador de brechas Bien, y Walter. restaurador. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Abra su micrófono. Muy bien, ahí tenemos a Rodrigo. Sí, gracias, buen día, doctor Walter. Muchas gracias por su
ponencia muy interesante y pues providencialmente muy en relación con el tema anterior. Mi pregunta va en relación si en el trasfondo del texto y quizá hasta una respuesta sea esa pues lucha de los profetas pues contra la llamada teología de la retribución, en el sentido de que pues cuando hay abundancia y prosperidad, pues realmente pues es una bendición de Dios. Y cuando no hay, cuando hay pues pobreza y eso, pues hay todo lo contrario, ¿no? Y si el profeta no está en cierto sentido también batallando contra esa visión, ¿verdad? Que pues es muy abundante en otros textos, tanto proféticos como hasta de los sapienciales, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Y lo segundo, si no sería eso también hasta actualmente pues una batalla, una lucha en cuanto a esa parte, ¿no? De que pues no se puede lograr cierta pues justicia social, llamémoslo así, porque hay como que esa mirada de decir, bueno, yo tengo porque pues estoy bien con Dios, ¿verdad? Y el otro pues a lo mejor su oración no funciona y no le va bien, ¿verdad? Entonces, esa sería así como mi doble pregunta. Gracias. En el fondo Bien, se bien. puede Adelante, Walter. reconocer, sí, en el fondo se puede reconocer esta lucha contra la corriente también, esta de retribución, y además de los resabios que quedarían de los profetas de la corte, o sea, del bienestar de aquellos que anuncian que todo está bien, así como están las cosas. Sí, el profeta de Yahvé, que es una trompeta, o sea, llama al juicio y fuerte, y claro, con un timbre poderoso, sin medias tintas. Y aclara el camino, por supuesto que sí, quedarían resabios. Es que en el fondo las ideas se traducen en convicciones, y en estilo de vida, se encarnan poco a poco, se van haciendo carne, y seguramente en los pudientes habría esos rescoldos, algo que está ahí, esa formación, porque les acomoda bien a su situación. Además, porque es difícil renunciar a la acumulación, a tener. Es muy complicado, pero ahí está un camino de salvación. La justicia se tiene que ver en concreto. Es como dice Francisco, la fe toca los bolsillos. La fe toca los bolsillos. Sí. Muy bien, tenemos Juan López. Adelante, activa tu micrófono para que puedas participar. Bueno, pues, Ya está. primero que todo, padre Walter de la Cruz, jovencito, muchas gracias, porque ahora nos dijeron que la mayoría iban a ser jóvenes. Unos tenemos ya buena juventud acumulada, otros mucho más, como el padre Junco, ¿eh? Pues eso con más cariño lo tenemos, ¿no? Bueno, 4 cositas que me encantaron. Dijiste tú textualmente, lo apunté. Se nota cuando una persona cree auténticamente. Esto es un hecho y ahora enseño este librito de Simone Weil. Ella lo dice de una manera muy bonita, muy interesante. Dice, intuyo la experiencia de Dios que ha tenido una persona, no por cómo habla de él, sino por cómo trata a sus hermanos. Creo yo que esto es, en esta mística, algo que hay que comprender a fondo. No por cómo habla de Dios, sino por cómo trata a sus hermanos. Luego dijiste algo muy bonito. Dijiste, nos salvamos en comunidad, no nos salvamos solos. Esto es algo que realmente hace mucha falta. Y a mí hay una frase de Bernardiev que trato de rezar mucho y me hace mucho bien, porque me encantó la manera como aterrizaste el texto que estudiaste. Se ve que tienes muy buen gusto, porque también Isaías, el trito Isaías, era el profeta preferido de Jesús, a grado tal que de ahí saca su carnet de identidad en Lucas 4. Y dice Bernardiev algo muy bonito. Yo le doy muchas vueltas. Dice, si yo tengo hambre, es un problema material. Si otro tiene hambre, es un problema espiritual. Fíjense qué bonito. Si yo tengo hambre, es un problema material. Si mi hermano tiene hambre, es un problema espiritual. Tuve hambre y me diste de comer. Pero me gustó mucho, como dijo María Tavera, que hay que tener cuidado en esto. Hay que saber cómo manejar.
el Papa dice algo hermoso, que como más podemos ayudar a una persona es dándole trabajo. Y por ahí salió la aclaración de que las personas que se comportan bien y que cuando se trata a una persona que tiene bienes y que está ayudando a los demás, que fuera a creer que es cosa de él. Y esto tenemos que tenerlo muy clarito. A mí un texto que me sé de memoria lo voy a poner aquí porque cuando estoy con más gentes, la memoria a veces me falla. Es un texto que me gusta mucho, me lo sé, y es la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Fíjense qué bonito dice. Que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Entonces el Papa Francisco, que yo lo quiero mucho, un verdadero santo en vida, dice algo muy hermoso, que el buen samaritano, que tenía un corazón de oro, pero el buen samaritano tuvo necesidad del hospedero, porque él no se podía llevar al enfermo con él. Entonces el hospedero puso lo mejor de sí. El buen samaritano puso lo mejor de sí. Y terminando con una frase de Pablo VI, que es el papa que yo más admiro de los últimos, de los que han, y para mí es una frase muy bonita que me hace mucho pensar y creo que es el trabajo que nosotros tenemos que de alguna manera administrar. Dice el Papa, la transformación del mundo empieza en el corazón de los hombres. En una ocasión dije que yo admiraba más a este Papa y estaban una serie de obispos y alguno como que no le gustó mucho. Y me dijo, ¿y por qué no Juan Pablo II? Como que a lo mejor a él le debía el carnet. Yo lo único que le contesté, de una manera muy respetuosa, con mucho cuidado, yo lo único que le contesté fue esto. Jean Guiteau, el único laico invitado al Concilio Vaticano II, amigo personal de Pablo VI, vio que Pablo VI estaba, un día que lo invitó, en Castel Gandolfo, estaba tristoncillo, allá a la orilla del lago, y se acercó, Jean Guiteau le tenía mucha confianza, eran amigos. Dijo, su santidad, lo noto triste. ¿Por qué está triste? Bueno, quisiera que viviera mi mamá para arrodillarme y pedirle su bendición. Fíjense qué cosa más linda. Humildad, dice Teresa, es caminar en verdad. Pablo VI es el que viene a terminar el Concilio Vaticano II, del que desgraciadamente apenas empezamos a vivir algunas cosas, o por lo menos como un servidor lo ve. Muchas gracias, Padre. Me hizo mucho, mucho bien tu ponencia. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios, que es el que da. Bueno, pues Ricardo, tenemos un último participante de esta sesión. Ricardo, Sí, gracias. adelante. Sí, padre doctor Walter, te felicito por tu ponencia tan iluminadora y que conecta perfectamente con la intención divina expresada tanto en Isaías como en el Evangelio de San Mateo, pues de vivir en esta congruencia de la fe, de las virtudes teologales en general, ¿verdad? Una de las principales denuncias proféticas en Isaías y otros hagiógrafos es la simulación de la piedad. Esta simulación es también, me parece, uno de los factores más lacerantes y limitantes de la Iglesia. Hace tiempo leí un libro del entonces cardenal Martini que decía que una de las más feas simulaciones en la Iglesia es la falsa piedad, precisamente, que se da en muchas personas que pretenden mostrar santidad, pero en realidad no viven la caridad. Me parece que en el fondo este tipo de incongruencia refleja una especie de neodocetismo intraeclesial, en el sentido de que a veces hay gente que pretende mostrarse como santo, incluso llega a juzgar a los demás, como sucedió con los fariseos, con otros grupos formalistas también, que atacan a quienes no piensan como ellos, y que también se puede decir que hay en una especie de neocatarismo porque se esfuerzan como en mostrarse como purificados, y yo creo que hasta ensayan ante un espejo sus posturas, su forma de caminar, de hablar, pero en realidad son incapaces de vivir la humildad.
no escuchan a los demás, a los que piensan distinto. Yo creo que se ve mucho de estos problemas a veces en círculos pastorales, donde se ve que son incapaces de valorar lo que otros aportan a la vida de la iglesia, cuando la verdadera humildad es infalsificable. En cuanto al hecho de que todos somos hermanos, pues obviamente no podemos desear mal a quien es incongruente, sino buscar su conversión moral y pastoral, sea buscándole para ayudarle a corregir, sea orando a Dios por esa persona. Hay que ayudar a esas personas a que rompan sus propios cepos internos, como dice el profeta, ¿verdad? Como, bueno, presenta el profeta en labios de Dios. El auténtico creyente, como bien dijiste en tu ponencia, es misericordioso con hechos y obviamente no se limita a decir, pues, palabras bonitas, ¿no? El auténtico creyente no puede pretender ser admirado como cuando en realidad no vive la caridad, sino que el auténtico creyente vive la caridad porque sabe que es el corazón de la iglesia, ¿no? Y encarna la justicia y el derecho con acciones y hábitos, creando los horizontes de esperanza, como bien dijiste. Entonces, en este sentido, pues te felicito porque tu conferencia ha llegado justo al corazón, me parece, de la escritura y que logra iluminar muy bien lo que todos buscamos, ¿no? Dar un mejor servicio a la iglesia. Te felicito mucho. Bien. Muchas gracias, doctor Ricardo. Gracias. Y gracias a Dios. Como he dicho, que es el que da, como dice Santiago, es el que da todos los bienes, el dador de los bienes. Así que uno no tiene que hacerse sordo. El mismo Deuteronomio dice, si tú le cierras la mano al pobre que está en necesidad, te las verás conmigo porque yo soy el que te doy. O sea, yo te doy. ¿Y por qué le cierras la mano al pobre? Es un asunto muy profundo, son opciones del corazón y requiere mucha conciencia y mucha constancia, estarse trabajando por dentro para mantenerse en el camino de la salvación. Así es. Puede ser que alguien no integre la justicia y se pierda. Me platicaron un día del caso de alguien que tenía pues mucho dinero y una granjita y obligaba a sus trabajadores nadie se iba sin rezar el rosario. O sea, era obligación, tenía que rezarlo antes de irse. Pero luego no era capaz de darles unos huevitos para que comieran, no se fuera a quedar pobre. Y luego les retrasaba el sueldo hasta a veces 15 días, que es una injusticia para el que vive de su trabajo, pues lo hace sufrir. Pues es verdad, porque el que nunca ha padecido no puede compadecerse. Entonces requiere ser finos, ser por dentro muy honestos, muy humildes, reconocer la condición humana. Todos la tenemos al final de cuentas, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé, todavía seguiría, ¿verdad? Pero ustedes digan. Bueno, pues muchas gracias, Walter. Muy ilustrante para ti, para nosotros tu ponencia. Le agradecemos a Walter. Y también, bueno, vamos a tener un pequeño break. Hermanos, hermanas, tirar un poquito los pies. Vamos a regresar con la siguiente ponencia.